Hermanos, feliz sábado. Ahora vengo con otro pequeño estudio y espero que pongan mucha atención porque es muy importante que nosotros entendamos este pequeño estudio con relación a lo que es Adán y Cristo. Bueno, vamos a orar. Padre mío celestial, gracias por este santo sábado que nos das, porque es el sábado, es el día del Señor. Gracias, Padre, porque hemos encontrado el día que tú santificaste y glorificaste cuando creaste los cielos y la tierra y descansaste el séptimo día, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, especialmente a mí en este tema que voy a desarrollar para que hable lo que tú quieras. Te lo pido, Jehová, danos Espíritu Santo para poder entenderlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Adán, ¿verdad? En Romanos 5, el 12 dice: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjese bien que ahí dice que por un hombre entró al mundo el pecado y la muerte. Y así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No dice ahí que todos nacimos con pecado. Dice por cuanto todos pecaron. Porque si todos hubiéramos nacido pecadores, entonces Dios sí sería un injusto, un dictador, un Dios malo, porque ¿cómo vamos a poder salvarnos? O sea, no podemos porque es que nacimos pecadores. Ve cómo hay que interpretar la palabra, que el Señor lo ilumine a uno y le discierna. Entonces, Dios creó al hombre, pero el hombre pecó. Y así, toda su descendencia tiene la tendencia, y todos nosotros tenemos la tendencia a pecar. Porque el mal está en nosotros. Porque eso es lo que le gusta. Por eso el apóstol Pablo dice: lo que no quiero hago, y lo que quiero no lo hago. Entonces hay una lucha en el cuerpo. Entonces ahora vamos a hablar lo que es de Adán. Cómo él se relaciona con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero en realidad en sí, ¿cuál fue el pecado de Adán? Pues sí, comer la fruta, ¿verdad? Porque se le había dicho que de todos los árboles, que yo no sé cuántos árboles podían haber en ese huerto, creo que miles, ¿verdad? Y Dios le dijo: no comas de este en particular. Entonces Dios no creó al hombre y lo dejó solo, así como he oído que hay una, no sé si es religión o qué, pero dice que, y hay mucha gente que lo habla, ¿verdad? Porque dice: si Dios existe, si Dios no mira a esos niños que se están muriendo de hambre, la maldad en el mundo, África, entonces, ¿por qué Dios no interviene? Y vemos ahí cómo es que si usted cree que hay algo en lo cual usted puede ayudar, usted lo que tiene que hacer es empezar por uno, por una persona. Ayúdela. No pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros, porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Y este tema es algo precioso, que Dios nos hace en la mente que sea una revolución. Entonces, Dios nunca nos dejó solos. Y esa es mentira del diablo, que dice que los creó y ahora están solos y ellos solo se rigen y por eso es un desastre. No. Dios envió mensajeros celestiales a decirle a Adán, a advertirle que había un ángel, ¿verdad?, que era malo.
Dios le había dicho a Adán que no dejara sola a Eva, que no se alejara de él. Pero Eva salió ella sola. Pero al igual que Dios el Padre, Adán tenía una posesión muy preciosa. ¿Y saben cuál era esa posesión? Era Eva. Y la gran pregunta que dijo Adán: ¿estoy dispuesto a renunciar a Eva? Porque, ¿qué es lo primero que ha estado conmigo? Voy a renunciar o puedo renunciar a aquel que es imagen mía, que Dios me hizo. Claro, Dios me hizo imagen de Él, pero esta mujer es sustancia mía. Es de mi cuerpo, de mis huesos. ¿Cómo voy a poder vivir sin ella? Sin esta persona. Sin la mujer que tanto amo. Sin ella no puedo yo concebir vivir separado de ella para siempre. ¿Por qué? Porque él sabía que Eva estaba perdida. Pero Adán fue egoísta. Solo pensaba en sí mismo. Ahora voy a leer de este libro, en Patriarcas y Profetas, la página 41, dice: ahora, habiendo pecado ella, se convirtió en el agente satánico para labrar la ruina de su esposo con extraña, anormal excitación, como una droga, ¿verdad? Como alguien sutil que engaña, ¿verdad? Llegó ella. Y con las manos llenas del fruto prohibido lo buscó y lo relató lo sucedido. Una expresión de tristeza recubrió el rostro de Adán. Quedó atónito y alarmado. A las palabras de Eva contestó: ¿qué debería de ser el que la engañó? Debería haber sido el enemigo, del cual les habían previsto y que conforme a la sentencia divina, Eva debía morir. Porque ya se les había dicho que si comían del árbol iban a morir. En contestación, Eva lo instó a comer y le repitió las palabras de la serpiente, que no morirá, porque ella no sentía nada. Y ella no creía que había desagradado a Dios, sino al contrario, tenía una experiencia, una experiencia deliciosa y alborotadora. Una influencia que venía y que era algo que ella nunca lo había sentido. Entonces, que conmovía todas sus facultades con una nueva vida, que era semejante a la que inspiraba los mensajeros celestiales. O sea, Eva dijo: yo me siento como uno de ellos, como un mensajero celestial. Yo no me siento morir, yo me siento alegre, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué palabras usó ella? Pero sigue diciendo: Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreció la única prohibición que les había sido dada e impuesta. Como una prueba de fidelidad y amor, se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de él, pero ahora el error estaba cometido. Debía de separarse de su compañía, que le había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría hacer eso? Adán había gozado en el compañerismo de Dios y de los santos ángeles, había contemplado la gloria del Creador, comprendía el destino que aguardaba el linaje humano si permanecía fiel a Dios. Sin embargo, se olvidó de estas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba más que todos los demás: el amor, la gratitud y la lealtad al Creador. Todo fue sofocado por el amor a Eva. Ella era parte de sí mismo y Adán no podía soportar la idea de una separación. O sea que él, por más que él había vivido con Dios, había visto su carácter, había convivido con los seres celestiales, él prefirió a su esposa, a su mujer, ¿verdad?
Sigue diciendo, no alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que había creado del polvo de la tierra y lo había hecho a él un ser viviente de hermosa forma, y como demostración de su amor le había dado una compañera, podía muy bien prepararle otra. Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía de morir, él también moriría con ella. Al fin y al cabo, se dijo Adán, no podría ser verídicas las palabras de la serpiente. O sea, ¿qué pensó Adán? Y esa es otra cosa que nunca debemos de dejar nosotros. Que el pensamiento llegue a una duda. Porque yo he escuchado a gente, ¿será cierto de que el diluvio existió? Cristianos. ¿Será cierto que es malo tomar alcohol? Cuando la misma Biblia lo prohíbe. Y hay gente que se confunde con lo que Jesucristo hizo el vino. El vino en la boda, y usted lo puede buscar en el internet, no era un vino fermentado, un vino alcoholizado, no era un vino de uva. Dios no se puede contradecir. Dios no puede decir en una parte, no tomen, porque la Biblia dice que la cerveza es mala y el vino es alborotador, dice. Porque el hombre no piensa. Entonces la serpiente dijo, tal vez tenga razón la serpiente. Sigue diciendo, él vio a Eva frente a él, con tanta inocencia como antes, sin indicios de cambio de muerte. Y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto, lo comió apresuradamente. Y aquí Adán no tenía hambre. No tenía hambre. Y usted dice, pero ¿y usted cómo sabe eso? Porque Jesucristo es el segundo Adán. ¿Eh? Y el diablo tienta a Jesucristo en los 40 días, después de los 40 días, cuando fue llevado al desierto después de su bautismo, dicen los evangelios. Y dice que Jesús tenía hambre. Jesús sí tenía hambre. Entonces el diablo dijo, aquí lo voy a hacer caer. Así como cayó Adán, él también lo haré caer. Pero Jesucristo venció, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. Y eso es la temperancia. Dejemos de comer a cada rato. Eso no es bueno, eso es malo, enferma el estómago. Tenemos que tener una temperancia, un dominio propio. Si usted ya comió o está comiendo, coma lo que va a comer. Pero no esté a cada rato, que de aquí a las 2 horas, que aquí... Eso no es bueno. Sigue diciendo, su temperatura de sus cuerpos cambió de normal a fría. El amor y la paz desapareció. Se vieron desnudos e hicieron delantales porque no podían presentarse desnudos ante Dios y sus ángeles. Patriarca y Profeta, en la página 54. Entonces, hermanos, habían cosas que uno se puede preguntar, porque no solo era el hecho que comieron de la fruta, sino que, y otra cosa, o sea, no. Aquí, como decía, el trato de Dios fue con con Adán, no fue con Eva, ¿verdad? Dios no es un misógino, ¿verdad? No, Dios no es eso. ¿Por qué? Porque Dios no hizo el trato con Eva, sino con Adán. Porque eso es lo que están metiendo la cantante, ¿verdad? Bien famosa, ¿verdad? Señora Shakira, ¿verdad? Pero no, Eva comió del fruto y no pasó nada. Eva no sintió nada hasta que comió Adán. Entonces ellos se vieron desprotegidos. Su temperatura del cuerpo cambió, se volvió fría. Y se vieron que estaban desnudos, porque antes no miraban, eran inocentes. No porque estuvieran desnudos, pero dice que había un manto que los cubría de celestial.
¿verdad? Algo celestial. Lo que yo creo que al final vamos a tener cada uno de nosotros. Primeramente Dios nos salvemos. Entonces, no solo era que Eva y él comieron del fruto, ¿verdad? Sino que Adán había sido egoísta. El conflicto y coraje, la página 16. Adán le entró una angustia y una agonía mientras él pensaba con la decisión si renunciar a lo más preciado que él tenía. Ese es otro libro. Con lo que él tenía una relación íntima, que era Eva. Lamentó haber permitido que Eva se alejase de su lado. El hecho estaba consumado, ahora él debía de estar separado. Entonces, ahora vemos que él decidió a Eva, porque él ya había entendido el destino de la separación de Dios, de la desobediencia de Dios, el destino que les esperaba a todos los humanos. Entonces, pero hermanos, el Padre y el Hijo son dos individuos distintos, ¿verdad? Sin embargo, el Hijo es de la misma sustancia que el Padre. Y el Hijo no es que, hoy dijo el Padre, voy a sacar a mi Hijo de mí mismo y lo voy a hacer. No, ese es un misterio que nadie lo sabe. Y hay muchas otras iglesias que dicen eso, ¿verdad? Y eso no es cierto. Porque ¿dónde está eso en la Biblia? Aunque Dios diga que lo creó, eso habla cuando Cristo se hizo hombre, se hizo carne. Y lo hizo menor que los ángeles, dice la Biblia. No estaba hablando cuando Cristo estaba en el cielo. Porque Cristo es Dios, no tiene día, es el alfa y el omega. No nos confundamos con eso. Entonces aquí vemos que el Padre y el Hijo, tanto el Espíritu Santo, son tres personas diferentes. Y no voy a entrar en detalles con eso, ¿verdad? Entonces aquí vemos que su Hijo viene al mundo, es carne de su carne, hueso de sus huesos. Jesús estaba en el seno del Padre. Era el segundo yo del Padre. Es la imagen misma del Padre, el reflejo del Padre. Es la imagen del mismo Padre. Lo más preciado que el Padre tenía en el universo era su Hijo. Entonces lo vamos a decir esto, que Dios el Padre entró en una decisión similar a la de Adán. ¿Estoy dispuesto a renunciar a mi hijo? La posesión más preciada que tiene el cielo, mi compañero más íntimo. ¿Estoy dispuesto a renunciar a mi hijo a riesgo de perderlo eternamente? ¿O lo guardo para mí mismo? Porque cuando Cristo vino, Él no pecó, dicen, ¿verdad? Porque Él era hombre y era Dios. Ese es el misterio de la piedad. Como Dios, siendo Dios, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, vino una mujer y se encarnó como hombre, de hueso, de carne y sangre. ¿Por qué? Para poder morir. Porque Él, siendo Dios, no podía morir. Porque Dios no puede morir. Pero siendo hombre sí podía morir, hermanos. Entonces aquí vemos una lucha del Padre, Dios, lucha igual, parecida a la de Adán, que Adán no quiso renunciar a su posesión más grande que él tenía, que era Eva. Y Dios el Padre a su Hijo. Señales de todos los tiempos, 4 de noviembre de 1908, dice. Ante el Padre Jesús está en el cielo. La raza humana ha pecado.
Jesús intercedió por el pecador, mientras las huestes celestiales esperaban el resultado con un interés indescriptible. Esa misteriosa comunión se prolongó por mucho tiempo. Jesús está ante su Padre, el consejo de paz para los hijos caídos de los hombres. El plan de salvación se había establecido ante la creación de la tierra, porque Cristo es un Cordero ordenado antes de la creación y la fundación del mundo. Sin embargo, fue una lucha incluso para el Rey del universo. Sin embargo, Dios decidió morir por la raza culpable, Jesucristo. Y aquí fue una lucha para el Rey del universo tomar la decisión igual a la de Adán, que Adán tomó a su esposa, a su mujer, a Eva. Sigue diciendo el deseado, la página 49, Dios permitió que su hijo viniera como un niño indefenso, sujeto a la debilidad de la humanidad. Le permitió afrontar los peligros de la vida junto con toda alma humana, como debe liberarla todo hijo de la humanidad. Y oiga esto atentamente, porque esto me tocó a mí. A riesgo del fracaso y la pérdida eterna. Andan diciendo, ¿verdad?, que el fracaso de Jesucristo es la cruz, andan diciendo, ¿verdad? Y eso es lo más hermoso que Dios hizo por nosotros, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cristo, hermanos, podía haberse perdido eternamente si Él pecaba, porque Él fue hombre. Él tenía hambre, Él tenía sed, Él tenía sueño. Él estaba débil cuando ayunó 40 días y 40 noches. Por eso Él murió, porque Él era un hombre. Él se despojó de su divinidad, pero Él siguió siendo Dios. Porque si solo la vida de un hombre vale por la vida de un hombre, Cristo tenía que venir a morir por nosotros, como Dios también. Porque entonces Cristo es Dios y hombre, por eso, no. Ese es el misterio de la piedad. Usted solo piense que Cristo pudo soportar todo porque Él era un hombre y Él se sujetó a Dios. Él se sujetaba, Él oraba día y noche para no caer en tentación. Y si Cristo oró, ¿cómo no vamos a orar nosotros? Cristo le pedía al Padre que no lo dejara caer en tentación, porque ese era el riesgo del fracaso y la pérdida eterna. El corazón de un padre humano anhela a su hijo, mira el rostro de su pequeño hijo y tiembla al solo pensar que está en riesgo. Y algo que le pase a él no puede pensarlo. Satanás, para hacerlo caer, le ponía tentaciones y hacía conflictos para afrontar y que Cristo no saliera victorioso. Más así el riesgo de Dios, que dio a su único hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que nuestros pequeños tengan vida eterna. Qué maravilloso amor de Dios y asombroso. Por nuestra redención, el cielo mismo fue puesto en peligro. No sé si usted ha tenido un peligro, que ha estado en, valga la redundancia, en peligro de muerte. Usted podía haber muerto. Así Dios estuvo en peligro de perderse. En
Romanos. En Romanos 8. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su Hijo, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Padre no escatimó ni a su propio Hijo. El Hijo a morir por los pecadores, porque Cristo ya se había ofrecido, ¿verdad? Él no lo obligó tampoco. Para morir por nosotros. Revió en Gera el año 1895, 9 de julio. El Padre eterno, el inmutable, dio a su Hijo, el unigénito. Él arrancó de su seno aquel que fue hecho a la imagen y expresó de su persona, y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. Por eso digo, Cristo no es que el Padre lo hizo. Cristo es Dios también. Cristo no lo hizo el Padre. La Biblia no dice eso, ¿verdad? Y tampoco aquí ella quiere decir eso. Entonces, hermanos, recordemos que para Dios el Padre fue una lucha entregar a su Hijo para salvarnos. Pero después dice ella de afirmar que fue una lucha incluso para el Rey del Universo entregar a su Hijo, una razón. Dijo él, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos en el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué misterio de la redención. Cuán grande es el amor de Dios por el mundo, que no lo amó. Porque Cristo vino y murió en la cruz y todavía sigue gente que no lo ama. Porque no saben el sacrificio que Dios hizo al venir a esta tierra. Él fue un humano como usted y como yo. Sintió esos clavos. Sintió el desprecio. Pero Él dijo, yo voy a morir por la raza humana, a sabiendas del fracaso y la pérdida eterna. Como le digo, si Él pecaba, se iba a perder. Sigue diciendo, puede conocer las profundidades de ese amor que transmite conocimiento a través de los siglos sin fin. Las mentes inmortales que buscan comprender el misterio de ese amor son incomprensibles, se maravillan y adoran. ¿Qué pasa con el pecado de Eva de entonces? ¿Por qué? Porque ahora Eva, recuerden que cuando Eva la serpiente le dice, no morirás. La primera mentira, ¿verdad? Y esa todavía anda ahí, que los muertos andan aquí viviendo, ¿verdad? Y que andan haciendo y deshaciendo. Y eso no es bíblico. Eso no lo crea. Los muertos están muertos. Dice que su odio, su amor, no saben si su hijo sagrado, no saben nada. Ellos están en la tumba, descansando hasta que Cristo venga, ya sea para honra o para deshonra, para muerte o para salvación. Entonces aquí vemos que Eva quería subir a las alturas de Dios, porque la serpiente le dijo, no morirás, mas sabe Dios que el día que comas del árbol, de la fruta, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal, y eso es lo que no quiere Dios. Entonces Eva dijo, yo quiero estar a la par de Dios, yo quiero ser como Dios, yo quiero subir. Quería andar y actuar independientemente. Tanto así que se alejó de Adán y se fue a donde estaba el árbol prohibido, ¿verdad? Y ahí estaba la serpiente. Aquí vemos también que Jesús era Dios, pero en lugar de ascender, bueno, Jesús ya estaba arriba, ¿verdad?
Ya era Dios, pero Él quiso bajar, Él quiso descender. Él no dijo, ay, no, no, si es, no, hermanos. Dios quiso, mire lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Para salvarnos, ¿verdad? Jesús, en lugar de quedarse ahí donde estaba, no, él dijo, yo voy a bajar. No se aferró a su divinidad. Él no dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios. No, él dijo, yo voy a bajar y me voy a hacer como hombre. Se humilló porque se humilló, porque él es Jesús cuando nace después de 4000 años de pecado. Este cuerpo ya estaba más degenerado. O sea, enfermos, muchas enfermedades, muchas cosas más malas. Y Dios, Jesucristo, se hizo como nosotros. Lo contrario de Eva. Eva quería hacerse independiente del Padre, independiente de Jesús, quería hacer su voluntad. Por eso comió del árbol. Entonces, lo contrario de Eva, con esa relación entre el Padre y el Hijo, se refleja en una pequeña similitud entre Adán y Eva también. Porque el Padre estaba dispuesto a hacer lo que Adán no estaba dispuesto a hacer, y que era renunciar de Eva. Pero el Padre estuvo dispuesto a renunciar a su Hijo para que nosotros viviéramos. Jesucristo no se dijo, ay, yo soy divino, soy Dios, me voy a quedar aquí. No, Él bajó diferente a lo de Eva, que ella quería subir. Jesucristo estaba dispuesto a arriesgar su vida y podía fracasar y ser separado del Padre por la eternidad. Qué sorprendente amor de Dios. Que estuvo dispuesto a arriesgarse, no solo por uno, ¿verdad? Por nosotros, sino por todos. ¿Cuál es el precio, hermanos, de un alma? ¿Podría decir alguien el precio de un alma? Porque el Padre y el Hijo estaban dispuestos a correr, a salvar un alma, por uno solo que se hubiera perdido. Él estaba dispuesto a morir en la cruz por esa alma. Porque nosotros nos creemos pecadores elegantes, ¿verdad? Refinados, educados, que bueno, pecadito por ahí, no es como eso, ladrones, borrachos, adúlteros, idólatras, no vamos. Bueno, mire, hermano, primero hay que vernos nosotros mismos. De que todos, Dios vino por todos. Dios vino a derramar su sangre por todos, por los más malos y por los menos malos. Porque pecado es pecado. La asombrosa gracia de Dios, la página 173. La riqueza de la tierra se reduce a una insignificancia cuando se compara con el valor de una sola alma. Por las montañas, dice, se ve y lo puso en una balanza y consideraba que el alma humana tiene un valor infinito. Una sola alma tiene valor.
El alma es de valor infinito y se valora no solo porque puede estimarse por el precio pagado para rescatarlo. ¿Y quieren saber el precio de un alma? Miren a Jesús. Lo que Él dio, lo que Él hizo, lo que el Padre hizo, cuánto valor es para ellos un alma. El alma tiene un valor infinito. Por una sola alma, Dios hubiera venido a la tierra a morir. Así que el valor de un alma, ¿quién podría estimarlo? ¿Alguien sabrá su valor? Id al Getsemaní y velad ahí con Cristo en aquellas últimas horas. Él velaba y sudaba gotas de sangre. Mirad al Salvador elevado en la cruz y escucha su grito desesperado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El costado traspasado, los pies destrozados. Recuerda, escucha atentamente. Recordemos que Cristo arriesgó todo por nuestra redención. El cielo mismo estaba en peligro al pie de la cruz, recordando que por un pecador Cristo había dado su vida. ¿Podrías estimar el valor de un alma? Hermanos, este mensaje es para que veamos el amor de Dios, cómo Dios nos amó tanto, que mandó a su Hijo unigénito para que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El Hijo unigénito de Dios. Y no es que yo estoy poniendo portadas, imágenes, no, sino que Cristo nos llama hoy. Dice, ven a mí, porque yo vengo y mi venida es inminente. No porque Cristo, hermano, vaya a venir, porque Cristo, la palabra del Señor dice que Él vendrá en las nubes de los cielos y todo ojo lo verá. Pero si le dicen, allá está el Cristo, en el desierto, no le creáis, está en los aposentos, no vayáis, porque así como el relámpago sale del este al oeste y del norte al sur, así será la venida del Hijo del Hombre. Así es que el que venga y diga, yo soy el Cristo aquí en la tierra, ese es el anticristo, porque se está levantando toda lo que es el hijo de pecado. Tenemos que guardar el santo sábado del Señor. Hoy es su día santo. No el sábado dominical, no, eso no existe. El sábado es el séptimo día y el primer día de la semana Jesucristo resucitó, que fue el domingo. La misma palabra del Señor lo dice. No nos equivoquemos, hermano, porque vendrá el día en el cual vamos a decidir si vamos a guardar el santo sábado de Dios o el domingo, el sábado dominical. La ley dominical viene y tenemos que prepararnos, estar preparados, confesados nuestros pecados, porque la gracia se puede acabar. El otro año vienen cosas. Este año es muy importante. Puede venir algún terremoto, alguna gente que puede disparar y morir. No nos mata. No sabemos qué día vamos a morir, pero tenemos que estar preparados para eso. Pidámosle al Señor que nos libre y que nos ayude a estar a cuentas con Él. Gracias, hermanos. Dios nos los bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, porque usted es grande, poderoso. Grande es su amor por nosotros, ya que diste a su único Hijo en la cruz del Calvario para pecado, para que muera por nosotros, por nuestros pecados. Gracias, Dios, porque soy un pecador, soy una pecadora. Y usted me perdona por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a dejar lo malo. Ayúdanos a amarte de corazón. Ayúdanos a valorarte. Y a que este tiempo de gracia que todavía tenemos, te busquemos, Señor. Ayúdanos, Padre, y danos ese amor por la oración, por leer tu santa palabra, por buscarte. Gracias, Padre. Te lo pido, Jehová, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Manito, Dios me los bendiga y nos vemos en otro estudio. Bendiciones.